y el trabajo que ha venido cumpliendo tanto Defensoría del Pueblo como también la Asamblea Nacional. Más detalles y pormenores con la abogada Johanna Moreira en estos momentos. Sí, le damos la cordial bienvenida, abogada, asambleísta, doña Johanna, que es el título que me gusta darle a los seres humanos. Doña Johanna, hay una inconformidad por parte de ciertos sectores porque se habla que dentro de esta ley se habló fue de la temporalidad, mas no se habló de la recuperación que pueda haber hacia ese ser humano que fue violado en su momento, incluso en el círculo familiar, y qué doloroso es saber que va a regresar al mismo entorno. ¿Qué respuesta usted tiene, doña Johanna, en torno a este tema? Bienvenida a los micrófonos de Radio Morena. Gracias a Radio Morena, muy buenos días a todos ustedes y buenos días también a todos los ciudadanos que en este momento nos están escuchando. Bueno, decir que es un error el manifestar de que no hemos visto por las víctimas de violencia sexual, porque hemos sido los únicos que hemos puesto en el centro de debate las víctimas de violencia de género, violencia sexual, que están en estado de gestación. Les damos obviamente una atención antes, durante y después. Incluso el tema de las casas de acogimiento, que la víctima de violencia sexual no va a volver a su círculo donde es agredida, donde es violentada, sino se le va a dar justamente este acogimiento, por decirlo así, en estas casas que deben contar obviamente con los recursos suficientes por parte del Estado y que se les va a permitir estar en un ambiente sano, libre de violencia sexual a las que están expuestas. Así que eso es totalmente falso. Doña Johanna, buenos días, 8:20 minutos. ¿Satisfecha con la votación? ¿Tuvieron que efectuar algunos cambios, especialmente la temporalidad? Le escuchaba en su alocución decir que va a persistir defendiendo mucho más a las niñas, a las jóvenes y por ende a la mujer ecuatoriana. ¿De qué manera? Bueno, en ese día obviamente las emociones se encuentran, no es lo que buscábamos, no es lo que las niñas, mujeres, adolescentes de violencia sexual merecen. Sin embargo, creo que es una muestra de la realidad de lo que vivimos las mujeres, niñas y adolescentes en este país, siempre teniendo que sacrificarnos, siempre teniendo que dejar de todo de lado, incluso a todas las víctimas, y que tengamos lo que nos quieren dar, un poco de justicia, un poco de oportunidad. Y creo que es lo que hemos tenido que luchar por tantos años, incluso desde la historia misma, lamentablemente de las mujeres que hemos sido tratadas como objeto, pero seguimos en la lucha. Nada ha sido fácil para nosotras, siempre hemos tenido que persistir y resistir. Y aquí estamos creo que un gran porcentaje de asambleístas, mujeres, incluso de compañeras asambleístas que están del lado de las víctimas, que desean estar del lado de las víctimas y que vamos a seguir insistiendo a través de la Asamblea Nacional, en reformas, a través de acciones de inconstitucionalidad, para que puedan ser estas instituciones quienes se pronuncien y quienes poco a poco, lamentablemente, no porque nosotros queramos, porque así es el sistema, así es la sociedad en la que vivimos, en el que ir exigiendo mínimo de justicia para nosotros. Asambleísta, definitivamente no hubo contundencia en la votación. Fueron 75 votos de 137. O sea, 62 o no fueron, o se abstuvieron, o buscaron un pretexto. Así de simple. ¿Qué pasaría en el caso de que el proyecto retorne? Porque el presidente desde el jueves anterior tiene 30 días como para aprobar o vetar esta situación. ¿Qué posición podrían tener esta mayoría en la Asamblea? Bueno, todo va a depender de qué veto realice, primero si es parcial, total, y si es parcial también, en qué línea lo pueda enviar el presidente. Si es un veto parcial que ayude a construir una ley que sea justa y reparadora y sobre todo que pueda acoger absolutamente a todas las víctimas de violencia sexual en el tema del plazo, que es algo que nosotros tuvimos que sacrificar para poder aprobar esta ley. Si es así, pues obviamente los votos para allanarnos son 70 votos, pero obviamente si el veto viene en un tema para poder revictimizar más a las víctimas, un veto que limite incluso 100% la posibilidad de que las víctimas de violencia sexual puedan acceder a realizarse una interrupción, los votos no nos alcanzarían. Sería un voto obviamente de 91 votos para poder allanarnos en el texto, ratificarnos en el texto que enviamos, y esa votación
por el escenario que vimos la última vez es imposible que lo tengamos. Si es un veto total, pues entonces creo que sería importante porque hay que dejar claro de que ya no se nos puede criminalizar, ya no se nos puede perseguir por realizarnos una interrupción del embarazo y que el sistema de salud pública tiene que garantizarlo. Por lo tanto, el aborto por violación está despenalizado en nuestro país y no vamos a volver nunca más a la clandestinidad, ni tampoco vamos a volver a ser criminalizadas si existe un veto total. Rige la sentencia y por lo tanto eso es lo que tiene que cumplirse en este país. Son las 8:24, abogada Johanna Moreira. Buen día, Roberto Figueroa. Le vuelve a saludar, qué gusto. Aclaremos un poquito el tema de requisitos y fundamentalmente me gustaría ampliar la implicación. La Fiscalía General del Estado tendrá el deber de investigar todo caso que se derive del acceso a la interrupción del embarazo por violación conforme está planteado, insisto, desde la cancha agotada la situación revisora y lo que comprende a ustedes, a la espera. Vi en una nota que parece que hoy está previsto que se envíe al Ejecutivo, por ende empieza a correr plazo desde que se envía formalmente. Le pregunto esto para aclaratoria de los oyentes sobre este titular inclusive. La Fiscalía General tendrá el deber de investigar todo. Sin embargo, la apertura de las causas no implicará que en todos los casos se identifiquen y se sancionen. Ante ese escenario, la explicación de quienes trabajaron la ley, en el caso suyo, abogada Johanna Moreira, por favor, para nuestros oyentes. Hay que también ponerles en conocimiento al pueblo ecuatoriano de que tenemos nosotros un deber de denunciar incluso una sanción si no denunciamos el conocimiento de un delito, o sea, si no ponemos en conocimiento a la Fiscalía General del Estado cuando nosotros conozcamos que se ha cometido un delito. Por lo tanto, partiendo desde el Código Orgánico Integral Penal, es falso de que se va a impedir o que se limita o que no se, incluso se obliga a no denunciar al médico. Eso es falso. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo, conociendo la realidad de nuestro país, conociendo la escasez de fiscalías, de fiscales, conociendo la deficiente justicia que tenemos en nuestro país y que incluso para la víctima de violencia sexual es muy revictimizante, que no se le da el trato adecuado al momento de intervenir y que estos procedimientos lamentablemente se dan a espaldas de las víctimas, se dan afectando sus derechos. Por eso nosotros ponemos una obligación de presentar o poner en conocimiento de este hecho a la Fiscalía General del Estado en el plazo máximo de 24 horas. La Fiscalía tiene la obligación de perseguir y sancionar estos delitos, no la víctima. No puede recaer el peso sobre la víctima el tema de una sanción o no en los casos de violencia sexual. Lo que tenemos que hacer obviamente es exigir a la Fiscalía que investigue y que exija sanciones. Incluso también a los jueces que tengan que sancionar a estos violadores y que no se permita que salgan libres luego de un procedimiento que quizás ya lo realice la Fiscalía. Entonces, decir que por culpa de la víctima van a quedar libres violadores es obviamente seguir revictimizando y seguir juzgando a las víctimas de violencia sexual. ¿Quién no quisiera que su victimario esté en la cárcel o que sea justamente juzgado? Pero eso le compete absolutamente a la Fiscalía y a los jueces de la Corte el de poder emitir estas sanciones y estas penas privativas de libertad en los momentos en los que se demuestre que se ha cometido un ilícito, un delito. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que no le exigimos o que el peso no recae el de la denuncia en las víctimas, nos referimos justamente a todos esos procedimientos y a la realidad que se vive en el sistema de justicia en nuestro país. Pero el médico que trata, el Ministerio de Salud Pública, tiene que poner en conocimiento como noticia criminis a la Fiscalía para que se encargue de investigar. Son 64 artículos, vi algunas disposiciones derogatorias, su disposición final, y todo esto entre los requisitos esenciales que ustedes consideraron, y a la espera, insisto, a los oyentes, a la espera de lo que pase en la cancha del Ejecutivo. ¿Qué otra cosa debe destacar en la parte final, abogada Johanna Moreira? Entre esos requisitos, vi hasta requisitos adicionales también. Sí, queremos construir una ley que se ajusta, que hemos tomado en consideración todos los casos de violencia sexual en nuestro país y sobre todo esas limitantes y estos procesos revictimizantes que vemos en la práctica, que le damos la posibilidad a que las víctimas no vuelvan al hogar en donde han sido violentadas, sino que
tengan esta atención por parte del Estado a través de casas de acogimiento, que el consentimiento lo realiza la víctima de violencia sexual y que va a recibir acompañamiento de un equipo multidisciplinario como trabajadores sociales, psicólogas, delegados de Defensoría del Pueblo, médicos, para que la víctima pueda justamente tener esa atención integral al momento de haber sido violentada, y que hay que trabajar en seguimiento y evaluación de esta ley. No vamos a permitir que ninguna otra niña, mujer o adolescente sea condenada a la clandestinidad, pero que vamos a seguir trabajando por conseguir una ley que sea mucho más justa, y creo que ese también es deber de absolutamente todos nosotros, de exigirles a nuestros representantes de que se pongan los zapatos de las niñas violentadas en este país. Bien, 8:29. Queremos agradecerle, asambleísta, abogada Johanna Moreira, en este encuentro a través de la magia de Radio Morena, la gigante del Pacífico. Buen día y éxito en sus delicadas funciones. Gracias a Radio Morena, siempre es un placer y encantadísima de seguir compartiendo con ustedes estos espacios y poderles comentar el trabajo que estamos realizando en la Asamblea Nacional, siempre en beneficio de las grandes mayorías. Muchas gracias. 8:30, esa es la hora aquí en Radio Morena, la gigante del Pacífico, mañana del 21 de febrero, segundo mes del año. Huele a carnaval, doctor Raulito. A la voz del carnaval todo el mundo se levanta, todo el mundo se levanta.